El 10 de julio de 2014 salieron oficialmente en Japón las primeras versiones de Yokai Watch 2, seguida de la versión Shinuichi en diciembre de ese año. El juego era una continuación del primer Yokai Watch de 3DS, lanzado en Japón en 2013. Años después de estos juegos, Level 5 sacó tanto Yokai Watch 1 como Yokai Watch 2 en Occidente, siendo un fenómeno extremadamente popular. Yokai Watch 2 Carnánimas y Fantasqueletos, que es como se llamaron en español las primeras versiones, salieron en Europa el 7 de abril de 2017. La versión Shinuichi, que sería conocida aquí en España como Mente Espectros, saldría el 29 de septiembre de ese mismo año. Yokai Watch 2 fue un gran éxito tanto en Japón como en el resto del mundo, tanto es así que es el juego más vendido de la historia de Level 5. Las ventas en Japón fueron de 6,2 a 6,5 millones de copias, mientras que en Occidente las ventas fueron de 600.000 a 800.000. En total, Yokai Watch 2 fue un fenómeno que vendió más de 7,1 millones de copias a nivel mundial, una absoluta locura. Para nosotros, que en esa época éramos niños, fueron momentos inolvidables el jugar y ver Yokai Watch con Abdallah Smash en el mundo angloparlante o Bravilla y Cia, Señor Brody o Chequio en el mundo hispano. Lamentablemente, tras ese gran año, por diversos factores en 2018 como una mala distribución, una pésima campaña de marketing y la salida el mismo día de Super Smash Bros. Ultimate, las ventas de Yokai Watch 3 en Occidente fueron menos de 200.000 copias. Y tras ese batacazo, no se volvió a saber nada de Yokai Watch aquí en Europa. Mientras tanto, en Japón siguieron lanzando juegos, como Yokai Watch 4 y el remaster de Yokai Watch 1 en 2019 o Yokai Watch Gakuen en 2020. Y los japoneses han seguido teniendo contenido constante como actualizaciones de Yokai Watch Puni Puni y otros productos de Yokai Watch. Actualmente estamos en 2026 y han pasado 8 años desde que salió el último juego de Yokai Watch aquí en Occidente. El mundo de los videojuegos ha cambiado. Ahora ya no se juega en Nintendo 3DS, y aquellos que en su época éramos niños, ahora estamos en el instituto o incluso ya somos mayores de edad, estudiando en la universidad o trabajando. Desde 2018 hasta hoy hemos estado en Europa y América sin ningún contenido de Yokai Watch. Ha sido un vacío que nos ha marcado mucho, ya que sabíamos de la existencia de Yokai Watch 4 e inicialmente tenían planes para que fuese traducido, algo que finalmente no sucedió. Por eso, muchos de nosotros esperamos que algún día podamos ver la saga Occidente, ya sea con un nuevo juego o con una versión remasterizada de los antiguos. Y con este contexto, llegamos al día de hoy. En los últimos días ha habido una gran polémica en la comunidad de Level 5, especialmente entre los fans de Yokai Watch. Inicialmente, unos fans publicaron en Twitter un proyecto no oficial que ya se está desarrollando desde hace años, un remake de Yokai Watch 2 hecho en Unity. Todo esto se debe a la falta de contenido que hemos tenido en Occidente, que ha forzado a los fans de la saga a optar por fangames y otras fórmulas. Este tweet se viralizó enormemente alrededor de todo el mundo, llegando a más de 6 millones de impresiones. Una de las razones que fomentaron esto fue la traducción automática de X, que permitió entender Twitch en otros idiomas. Gracias a esto y a otros factores, el tweet se viralizó también en Japón, recibiendo múltiples críticas por lo que los fans japoneses de la saga consideraron piratería inaceptable. La polémica fue tan grande que llegó hasta los oídos de Level 5, y la compañía en respuesta publicó un comunicado en japonés y en inglés condenando la reproducción y distribución de su software en ciertas comunidades en línea. También informaron de que podrían tomar medidas legales para acabar con esta situación, incluyendo la eliminación de contenido y suspensión de cuentas. Este comunicado fue reposteado por la cuenta oficial de Yokai Watch, un guiño claro al origen de esta polémica, el tweet del remake no oficial de Yokai Watch 2. Toda la polémica generada acabó provocando la cancelación del proyecto, así como la desaparición de Quarter Blasters, quienes promocionaron este proyecto en ese tweet. Tras este comunicado, comenzó en Twitter una batalla campal entre los fans de Level 5 occidentales y los fans japoneses de Yokai Watch. Aquí en Occidente, este comunicado sentó como un jarro de agua fría. Level 5 había despreciado y abandonado constantemente a su comunidad. Ya no solo a los fans de Yokai Watch, también a los de Nazuma Eleven, Profesor Layton y otras sagas. La única posibilidad que teníamos de que pudiésemos jugar un remake de Yokai Watch 2 fue eliminada de un plumazo. La indignación y frustración de los fans occidentales en redes fue clara e inevitable. Sentimos como si Level 5 no nos quisiera tratar con cariño, pero a la vez estuviese impidiendo a los fans tratar de mantener viva a la saga que en un pasado tanto cuidó. Pero la visión de lo acontecido desde Japón era otra. La mentalidad japonesa es clara. Hay que seguir las normas. Piratear y distribuir copias ilegales es algo inaceptable allí, y que produce muchísimo rechazo entre ellos. A los japoneses les sentó extremadamente mal que se estuviese distribuyendo software no legítimo de la saga que tanto aman. Lo sintieron como un ataque personal, y esto derivó en muchísima indignación por parte de la comunidad japonesa hacia los fans occidentales, incluidos numerosos tweets plagados de racismo y xenofobia por parte de algunos japoneses hacia nosotros. He de decir que Level 5 tiene razón en el sentido de que no se pueden infringir los derechos de autor que poseen,
y que pueden tomar medidas legales legítimamente por ello. Pero eso no quita que nosotros, los fans occidentales, lo sintiésemos como si Level 5 tratase de destruir lo único que nos queda de la saga. Por suerte, para que los japoneses lo entiendan y para que también lo entendamos nosotros aquí, no todos somos tan extremistas. Ni todos los japoneses son racistas y xenófobos, ni nosotros somos todos unos ladrones y pobres. También hay gente buena. De hecho, yo tuve conversaciones con varios de ellos donde inicialmente ellos estaban cabreados por la piratería, algo comprensible. Yo estuve tratando de explicarles que lo que defendemos es que Level 5 vuelva a sacar juegos en Occidente, de forma oficial, intentando que comprendiesen cómo sería estar tantos años sin su saga favorita. Finalmente, muchos lo entendieron, y acabamos llegando a un punto conjuntamente. Y esto que os estoy contando, no lo estoy contando por la cara, sino que está relacionado con lo que vais a ver ahora. Al día siguiente del comunicado, uno de esos fans japoneses que comprendió nuestro sufrimiento, decidió emprender una campaña recogida de firmas para exigir el regreso de Yokai Watch. Las exigencias de la petición son una traducción internacional de Yokai Watch 4 y de las versiones de Switch móviles de Yokai Watch 1. También el desarrollo de una versión remasterizada o remake de Yokai Watch 2 y Yokai Watch 3. Esta campaña de firmas es nuestra mejor oportunidad en muchísimo tiempo para hacerle ver definitivamente a Level 5 que existimos. Pero quitando de lado eso, muchos japoneses no se lo tomaron bien, pensando que la presión podría ser una molestia para la compañía o que un juego apresurado podría tener peor calidad. Vamos, lo que lleva pasando los últimos años con Pokémon, sin ánimo de ofender. Juegos muy apresurados y a medio hacer. Lo que está claro con toda esta polémica es que los fans de Yokai Watch, sobre todo los occidentales, llevamos demasiado tiempo esperando una simple noticia o un simple indicio de que nuestra saga favorita vuelva. Y aquí es donde voy a empezar a decir mi opinión al respecto. Lo primero de todo, lo importante es no promover la polarización y el odio en redes sociales. Aunque a primera vista muchas personas puedan parecer malas, una vez se hablan las cosas nos acabamos dando cuenta de que los malentendidos son cosas de traducción de Twitter o puntos de vista distintos, pero respetables. Si realmente queremos que Yokai Watch vuelva a revivir, necesitamos estar todos unidos, fans occidentales y fans japoneses. Dicho esto, muchos japoneses y también algunos de aquí argumentaron que lanzar ahora mismo un remake o remaster de Yokai Watch 2 sería descabellado, debido a que están con demasiados proyectos a la vez. De hecho, ya hablé de esto en mi anterior vídeo, de Level 5 Vision. Lo que a mí me importa más ahora mismo es que Level 5 termine la grandísima cantidad de proyectos que tiene pendientes. Pero algo que tienen que entender los japoneses es que la campaña de recolección de firmas no es una defensa de la piratería o el robo, ni tampoco una traición de algunos fans de Japón. El objetivo de la campaña es expresarle a Level 5 qué es lo que queremos, algo que es completamente legítimo y no tiene nada de malo. De hecho, para que una empresa pueda crecer y sobrevivir, debe de conocer lo que sus clientes demandan y dárselo. Es economía básica. Para mí, lo preferible sería que cuando acaben con todos sus proyectos pendientes, comiencen a cumplir las demandas que exigimos en esta campaña de firmas. Las cosas hay que hacerlas con tiempo, paciencia y dedicación, que es lo que nos están diciendo desde el país nipón. Pero una cosa es eso, que es completamente entendible, y otra es ser tan extremistas como los que he visto en Twitter estos días. En mi opinión, no necesito ni quiero que saquen mañana mismo un juego de Yokai Watch. Solo quiero tener la certeza de que cuando Level 5 termine sus proyectos pendientes, volverá esta saga. Certezas que hasta ahora no nos han dado en ningún momento. Otro argumento que me dieron fue que Level 5 es una empresa pequeña o una pyme y no cuenta con los recursos como para dedicarse a traducir los juegos o hacer un remaster. Respecto a esto, lamento no estar para nada de acuerdo. Para que nos hagamos una idea, hoy en día Fantasy Life E, uno de los últimos juegos de Level 5, ha vendido ya 1,5 millones de copias. Otro juego que ha vendido muchísimas copias ha sido Inazuma Eleven Victory Road, que ya ha vendido más de 800.000 copias a nivel mundial. Hagamos cálculos. Fantasy Life tenía un precio de salida de 60 euros, mientras que Inazuma Eleven Victory Road tenía un precio de 70 euros. Teniendo en cuenta esto, los ingresos aproximados por parte de Fantasy Life E fueron de 90 millones de euros, mientras que en el caso de Inazuma Eleven Victory Road fueron de 56 millones de euros, todo a fecha de edición de este vídeo. No me puedes vender, porque no me puedes vender, que Level 5 sea una empresa pequeña cuando ha facturado desde el 18 de mayo del año pasado, ya habiendo pasado aproximadamente un año, más de 146 millones de euros. Y es que ni siquiera estamos teniendo en cuenta otros ingresos como los derivados de Yokai Watch Puni Puni, que es muy popular en Japón. Es por eso que no veo como un argumento correcto el decir que si no tenemos contenido de Yokai Watch es porque les falta recursos o es una empresa pequeña. Y tras esto, volvamos al verdadero tema de este vídeo. Me gustaría dar aquí algunas razones por las cuales hace falta un remaster o remake de Yokai Watch 2. Estas razones son atemporales y de hecho, conforme vaya pasando el tiempo, se van a hacer más poderosas. Primero de todo, Yokai Watch 2 salió en Japón en 2014, han pasado desde entonces 12 años y más que pasará conforme pase el tiempo desde este vídeo. Mientras tanto, en Europa han pasado ya 9 años. Para mí,
Fue un error lanzar el remaster de Yokai Watch 1 en Japón solo 6 años después del juego original, es muy poco tiempo. Sin embargo, en el caso de Yokai Watch 2, estamos hablando de 12 años, y el problema es peor en Occidente, donde cada vez es más complicado tanto legal como económicamente conseguir el juego. Conforme vaya pasando más el tiempo, es innegable que va a ser más necesaria una versión remasterizada del juego en las nuevas generaciones de consolas, para volver a disfrutar de esta grandiosa obra. En segundo lugar, la consola donde salió el juego original, la Nintendo 3DS, se ha quedado anticuada. Por mucho que la nostalgia nos consuma, es ya una consola que se ha quedado inadaptada a los tiempos modernos, y cada vez más. Si se quiere jugar a Yokai Watch 2 en mejor calidad, es necesario crear una versión remasterizada y adaptada a los nuevos tiempos. Bien es cierto que la forma de jugar a Yokai Watch en la 3DS es difícil de replicar en otras consolas, por la especial dependencia de la pantalla táctil y el lápiz para jugar. Pero lo bueno es que ya se ha conseguido adaptar esa forma de jugar, en versiones remasterizadas como la Yokai Watch 1. Sería aplicar esa forma de jugar en la versión remasterizada de Yokai Watch 1 con las novedades que introdujo el sistema de combate de Yokai Watch 2. En tercer lugar, tras el bajón que pegó Level 5 en 2019 y en la pandemia, lo que he podido observar es como la comunidad de Yokai Watch, al menos aquí en España, y otros países como Francia y Reino Unido, ha ido recuperándose poco a poco. Yo llegué a esta comunidad en 2023, y en esa época estaba sin duda menos activa que ahora. Actualmente son muchas más personas que deseamos la vuelta a esta saga. Yo sé que los japoneses me van a argumentar que las ventas de Yokai Watch 1 de Nintendo Switch fueron horribles en Japón. Yo lo entiendo, habían pasado solo 6 años y aún no estaba anticuada la 3DS. Pero actualmente ya han pasado 7 años de eso, y más que va a pasar. Las cosas han cambiado. Todos, o muchos de nosotros, hemos tenido historias inolvidables con los juegos de Yokai Watch, en este caso que nos compete con Yokai Watch 2. No solo los fans occidentales atesoramos con nostalgia esos recuerdos, también lo hacen los propios fanáticos japoneses. Por eso, aprovechando que habéis llegado hasta aquí, quiero hacer un llamamiento a todo el mundo. A fecha de grabación de este vídeo, la campaña de recolección de firmas tiene ya más de 9000 firmas verificadas, y va camino de las 10.000 firmas. Incluso es posible que para cuando suba este vídeo tenga aún más. Esta, y lo digo en serio, es nuestra oportunidad. Es una verdadera oportunidad de oro para que Level 5 nos escuche a los fans de Yokai Watch, sobre todo los de Occidente. Si conseguimos que Level 5 ceda, como mínimo tendríamos una versión remasterizada de Yokai Watch 2, tanto con versión japonesa como con versión occidental. Veríamos por fin volver, y de forma oficial, que es como nosotros queremos, a la saga que llevamos ya demasiado tiempo esperando. Y si los de Level 5 consiguen superar el trauma de las ventas de Yokai Watch en 2019, también sería deseable que traduzcan para el resto del mundo tanto Yokai Watch 4, que es un juego principal de la saga, como el remaster de Yokai Watch 1. Necesitamos la ayuda de todos. El resto de fans de Level 5, tanto los de Inazuma Eleven como los de Profesor Layton, sabéis tanto como nosotros cómo se siente el abandono de esta compañía hacia nosotros los occidentales. Por eso, también necesitamos vuestra ayuda. Si queremos ver renacer a Yokai Watch de una vez por todas, este es nuestro momento. Tenéis que firmar en change.org la campaña recogida de firmas, todos. Si os da miedo que se vea vuestro nombre, la propia página web cuenta con una opción para mantener vuestro anonimato de privacidad al firmar la petición. Solo necesitáis un correo electrónico y ni siquiera tenéis que ser mayores de edad para poder firmarla. Una vez hayáis firmado, seguramente os envíen un correo electrónico para verificar vuestra firma. Si no verificáis vuestra firma, no entra en el recuento, por lo que es muy importante que verifiquéis vuestra firma. Esta es la primera vez en mucho tiempo, seguramente sea de hecho la primera vez en la historia, que se nos ha abierto esta puerta para poder expresarnos ante Level 5. Tenemos que unirnos toda la comunidad, tanto en Occidente como en Japón. Sé que comunicarse está costando mucho, pero tenéis que intentar convencer a los japoneses inconformes de que no queremos robar el juego, sino que queremos un producto oficial, y también el mejor de los futuros para la saga junto a ellos. Es importante que sea desde el respeto. Sé que puede costar, pero es la mejor forma de que entiendan que tenemos que ir todos a una. Espero que este vídeo pueda dar lugar a algo de sensatez, racionalidad y moderación en esta polémica. No tenemos que luchar entre nosotros, sino que tenemos que remar entre todos, ya que solo así alzaremos la voz lo más alto posible. También espero que este vídeo haya llegado al máximo número de personas posibles y haya conseguido lanzar aún más la petición de recogida de firmas. Tenéis que firmar todos y compartir este vídeo y la petición con vuestros familiares, amigos y conocidos. Esto tiene que llegar a todo el mundo. Este es nuestro momento. No podemos permitir que esta oportunidad acabe siendo desaprovechada. Y en fin, ¿qué os ha parecido el vídeo y la polémica de estos días? Os invito amablemente a que me pongáis vuestra opinión en comentarios, pero siempre desde el respeto. No voy a permitir falta de respeto hacia ningún lado. Y para acabar este vídeo, normalmente haría lo típico de deciros que me sigáis en el resto de mis redes y le deis like. Pero debido a esta situación tan excepcional, haré otra cosa. Quiero, por último, que además de todo lo que os he pedido, difundáis en todas las redes sociales, como Twitter por ejemplo, este mensaje, que es nuestra voz. Save Yokai Watch.